Me abandonó porque nuestra hija nació desfigurada, pero la vida le dio la lección que merecía. Desde el primer momento en que vi a Isabela, supe que era una mujer que se creía destinada a la grandeza. Su manera de caminar, de hablar, incluso de respirar, gritaba superioridad. Y aunque yo, en mi humildad, apenas podía ofrecerle estabilidad, ella aceptó casarse conmigo, como si fuera un favor. Su lema era claro: nací para ser una reina, no para vivir como una mendiga. Yo pensé que el amor lo podía todo, que incluso las paredes frías de nuestras carencias podían calentarse con una sonrisa compartida. Me equivoqué. Cuando nuestra hija, Perla, nació, el mundo se detuvo. Pero no por alegría. Isabela se quedó en silencio al verla por primera vez. La malformación facial con la que llegó al mundo no fue para ella un reto de amor, sino una vergüenza que debía esconderse. Sus primeras palabras fueron una puñalada que nunca olvidaré. ¿Qué es esto? Esto no es una princesa. Esto es una condena. A partir de ese día, la casa dejó de ser hogar. Las risas se extinguieron, y en su lugar solo quedaron suspiros, gritos y rechazos. Isabela apenas cargaba a Perla. Rechazaba darle de comer. Decía que no podía mirarla a los ojos. Y cada vez que intentaba hablarle con ternura, ella me devolvía el desprecio. Yo no vine al mundo para cuidar un monstruo, y mucho menos siendo esposa de un fracasado, me escupió una noche, mientras lanzaba su anillo sobre la mesa. Fue entonces cuando su traición se reveló. Ya no dormía en casa algunas noches. Llegaban mensajes al celular con nombres desconocidos. No tardé en descubrir que tenía un amante, Tomás Delgado, un empresario de bienes raíces, viudo reciente, millonario y encantador en público. Según sus propias palabras, él sí sabía valorarla. No como yo. Una tarde, sin previo aviso, recogió sus cosas. Dejó una nota donde decía que lo nuestro fue bonito mientras duró, pero que no estaba dispuesta a cargar con un castigo de vida. Se refería a Perla. Se fue. Con Tomás. Con su dignidad alzada como si fuera la víctima. Me dejó una hija, una deuda y una herida abierta. Pero también me dejó libre de su frialdad. Con Perla en brazos, miré el cielo esa noche y prometí: ella no será rechazada jamás. No por mí. No por nadie. Empezó entonces una nueva vida. Una que no entendía de lujos ni apariencias, pero sí de esfuerzo y ternura. Perla, aun con sus dificultades, tenía una mirada que hablaba de esperanza. Y yo, a pesar del dolor, descubrí que el amor real no abandona cuando llegan las dificultades. Se queda, lucha, y florece donde otros solo ven ruinas. Lo que Isabela no sabía es que ese supuesto castigo se convertiría en la joya más valiosa de nuestras vidas. Criar a Perla fue como caminar por un bosque lleno de espinas, pero también de flores inesperadas. Cada día con ella era un descubrimiento. Aprendí a peinar su cabello de forma que no rozara la cicatriz de su frente, a preparar sus comidas favoritas cuando el rechazo de otros niños le rompía el corazón, a ser su escudo contra un mundo cruel que no perdona lo diferente. El dinero era escaso. Hacía trabajos de reparación, daba clases particulares, y hasta vendía artículos usados en línea para poder costear las citas médicas de Perla. Pero ella nunca se quejó. Jamás. Con solo 5 años, me miraba como si yo fuera el hombre más fuerte del mundo, aunque a veces me quebraba por dentro. Papá, no estés triste. Somos un gran equipo, me decía. Y yo sentía que todo tenía sentido. Una tarde, mientras esperábamos en la sala del hospital para otra evaluación, una niña de su edad la señaló y se rió. La madre de esa niña no hizo nada. Pero Perla solo tomó mi mano con más fuerza y susurró: no importa, papá. Ella no me conoce. Esa frase, tan sencilla, tan sabia, me hizo entender que Perla no era una víctima. Era una guerrera. Una pequeña luz caminando entre sombras. A medida que crecía, su alma fuerte iba moldeando su entorno. Logramos conseguir una beca en una escuela inclusiva, donde por primera vez fue tratada con respeto. Los profesores no solo notaban su inteligencia, sino su sensibilidad para consolar a otros. Allí conoció a Alma, una niña dulce, risueña, hija de una familia rica, y la conexión fue instantánea. Lo que aún no sabíamos, ni Perla ni yo, era que Alma no era una niña cualquiera. Era la hija menor de Isabela. Y el destino, como un juego siniestro, se preparaba para enfrentar lo inevitable, la reunión entre los caminos que una vez se separaron con dolor y desprecio. La primera vez que vi a Alma en persona fue en el evento escolar de integración familiar. Perla me había hablado mucho de su mejor amiga, y la idea de conocer a la niña que la hacía reír me llenaba de gratitud. Pero nada me preparó para el impacto de ver quién venía detrás de esa pequeña, Isabela, mi exesposa.
La mujer que huyó de nuestras vidas por no soportar la idea de criar una hija imperfecta, ahora caminaba con pasos firmes, con su bolso de diseñador y una sonrisa que ocultaba la hipocresía de años. A su lado, un hombre elegante, claramente su esposo. El mismo con el que me engañaba mientras yo buscaba medicinas para Perla. Isabela no me reconoció al principio. Mi aspecto había cambiado. Ya no era el hombre agotado y deshecho por el abandono, sino alguien reconstruido con la fuerza que solo una hija puede darte. Fue Perla quien interrumpió ese incómodo momento al correr hacia Alma. Las niñas se abrazaron con la naturalidad de quienes comparten más que una amistad. Se protegían mutuamente. En ese gesto inocente, el pasado se estrelló contra el presente con una fuerza brutal. Fue entonces cuando Isabela me vio. Y su rostro cambió por completo. No era sorpresa lo que mostraban sus ojos, era miedo. Un miedo sutil, disfrazado de cortesía. Saludó con torpeza, fingiendo amabilidad. Yo respondí con una sonrisa serena, sin rencor, pero firme. Porque ya no era aquel hombre que rogaba explicaciones. Lo irónico es que ni Alma ni Perla sabían el lazo que las unía más allá de su amistad. La hija de la mujer que despreció a su hermana estaba abrazando a la misma niña que fue rechazada al nacer. Y aún más increíble, la defendía. Alma era la única que se enfrentaba a las burlas de los demás por la apariencia de Perla. Su inocencia rompía la cadena de odio que sus padres habían construido. En un receso del evento, escuché accidentalmente una conversación entre Isabela y su esposo. Él le reclamaba, con tono molesto, por seguir obsesionada conmigo. Te casaste conmigo, pero sigues pendiente de lo que hace tu ex. Esa niña, ¿por qué te importa tanto? Ella no respondió. Solo lo miró en silencio, con el rostro endurecido. No era amor lo que había entre ellos. Era apariencia. Intereses. Vacío. Ese día, Perla se llevó un trofeo al compañerismo. Alma fue la primera en aplaudirla. Y yo comprendí que el destino tenía su propia forma de justicia. La hija de quien la rechazó ahora la defendía con el alma. Y el mundo, por un instante, pareció tener sentido. Pero esto apenas comenzaba. Porque la verdad que unía a esas niñas estaba a punto de salir a la luz. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para eso. Después de aquel encuentro en la escuela, algo se removió en mí. Había una conexión tan profunda entre Alma y Perla que no podía ignorar. El destino las había cruzado, pero mi intuición me decía que había algo más, algo que no entendía del todo. Las coincidencias eran demasiadas. La edad de Alma. El momento en que Isabela desapareció de mi vida. Y lo más inquietante, Alma y Perla compartían un lunar idéntico detrás de la oreja derecha. Un rasgo que en mi familia era genético. Esa noche no pude dormir. Miraba a Perla, dormida en su cama, tan frágil y a la vez tan fuerte, y el corazón me ardía con una sospecha que crecía como fuego. ¿Y si Alma no era solo la hija de Isabela con otro hombre? ¿Y si también llevaba mi sangre? Decidí actuar. No por rencor, sino por verdad. Pedí una prueba de ADN en secreto. Con ayuda de la directora de la escuela, obtuve un cepillo de Alma que había dejado en el aula. Fue difícil, me sentía culpable, como si estuviera traicionando la inocencia de dos niñas que solo sabían dar amor. Pero necesitaba respuestas. Y las obtuve. 2 semanas después, recibí los resultados. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Cuando leí las palabras, coincidencia genética paternal, 99.9%, sentí que el mundo giraba en otra dirección. Alma era mi hija. No del hombre elegante con quien Isabela se casó. Era mía. De mi carne. De mi sangre. Una oleada de emociones me invadió, rabia, tristeza, impotencia, pero también una calma feroz. Ahora todo tenía sentido. Isabela me había ocultado otro embarazo. Quizás se enteró cuando ya estaba con su amante. Quizás pensó que mantenerme fuera de la vida de Alma sería mejor. O quizás simplemente nunca quiso que yo supiera. Pero había una verdad innegable. Alma y Perla eran hermanas. Hermanas de sangre. Unidas no solo por la amistad, sino por una historia que les había negado. Me senté con Perla aquella noche y le conté todo. Ella solo tenía 7 años, pero entendía más de lo que aparentaba. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, ¿entonces ella es como yo? Mi hermana de verdad. Sí, hija. Es tu hermana de verdad. Su sonrisa fue todo lo que necesitaba para saber que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, fui a la casa de Isabela. Tenía el sobre en la mano y un fuego en la mirada. No fui a reclamar. Fui a exigir lo que era justo, que la verdad saliera a la luz. Que Alma supiera quién era realmente.
que dejara de vivir una mentira construida sobre el egoísmo de una madre que abandonó y mintió. Pero Isabela no estaba preparada para enfrentarme. Y mucho menos para aceptar que la verdad, una vez revelada, cambiaría todo para siempre. El día en que volví a presentarme en casa de Isabela con Alma y Perla tomadas de la mano fue el comienzo del final de su fachada perfecta. Me recibió con una mueca helada, esa expresión de superioridad que usaba como escudo desde que se marchó. Pero esta vez, no tenía nada que esconderme. Yo ya lo sabía todo. ¿Qué haces aquí con ellas?, espetó, cruzando los brazos frente a su pecho. A ti no vine a hablarte. Vine por mi hija, dije con calma, pero con firmeza, mirando a Alma. La niña me observó con confusión. Isabela, visiblemente nerviosa, intentó evitar que yo me acercara, pero ya era tarde. Saqué el sobre con los resultados de la prueba de ADN y lo dejé sobre la mesa. Ella no lo abrió. Ya lo sabía. En el fondo, siempre lo supo. ¿Por qué?, pregunté con voz ronca. ¿Por qué le negaste su identidad, su derecho a tener una familia completa? Porque tú eras un fracasado, gritó. Porque no quería que arrastraras a otra hija a la miseria de tu vida. Yo nací para tener lujos, para que mis hijas brillen en la sociedad, no para criarlas con un hombre que ni podía pagar una clínica decente. Alma, al escuchar eso, bajó la cabeza. La tomé de la mano, con ternura. Nunca he tenido tanto como ahora, le dije. Porque tengo a Perla. Y ahora a Alma. Porque ellas no necesitan una mansión. Necesitan amor. Isabela rompió en llanto, pero no fue un llanto de arrepentimiento. Era de impotencia. De haber perdido el control. Su nueva familia perfecta comenzaba a desmoronarse, y los cimientos eran de mentiras. Tomé la custodia legal de Alma. No fue fácil, pero no estaba solo. La directora de la escuela, testigos de su abandono, incluso la pequeña hermana de Alma que ahora también quería visitarnos, testificaron. Al final, un juez vio más humanidad en mi hogar que en su palacio de mármol y apariencias. Perla y Alma empezaron una nueva vida juntas. Compartían cuarto, peinaban sus muñecas juntas, cuidaban de un perrito que rescatamos. Y yo aprendí que el amor de padre no necesita condiciones. Que la sangre puede gritar verdades que la boca calla. Una tarde, mientras las llevaba al parque, Alma me abrazó por detrás y susurró. Gracias por venir por mí, papá. Y fue ahí donde supe que ya no necesitaba venganza. Porque la justicia más grande no fue verla a ella caer, sino ver a mis hijas levantarse juntas. Ahora, cada vez que las veo reír, recuerdo que de las cenizas de una traición pueden hacer un hogar. Un verdadero hogar. Donde no importa cómo llegamos, sino cómo decidimos quedarnos. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no está en sus apariencias, en su estatus social ni en su poder económico, sino en su capacidad de amar, proteger y perdonar. La deslealtad de Isabela y su obsesión por las apariencias la llevaron a rechazar lo más puro y valioso que tenía. Una hija que, aunque nació diferente, era el reflejo más sincero del amor verdadero. La vida, en su forma justa, se encargó de devolverle a quien fue rechazado la oportunidad de construir algo más fuerte, un hogar basado en la compasión, la ternura y la verdad. Mientras la fachada de Isabela se derrumbaba bajo el peso de sus mentiras, el protagonista halló una familia auténtica en medio del dolor, un amor incondicional que no depende de la perfección física, sino de la conexión del alma. La mayor lección de esta historia es que la justicia no siempre se encuentra en la caída del que nos traiciona, sino en la fuerza con la que nos levantamos después de ser heridos. Perla, Alma y su padre no solo vencieron al abandono, también construyeron algo mucho más poderoso, una familia que eligió quedarse unida, sin condiciones, sin rencores, solo con amor.